Si hace un instante hablábamos de uno de los complementos, la poesía, para tener ese vigor, este acto, otro de ellos es el mantenedor de la gala literaria. Muchos nombres ilustres han pasado a lo largo de estos 60 años por este escenario o por otro semejante. El mantenedor de este año es especial para todos nosotros y aún más demostrará esa fuerza que venimos refiriéndonos que tiene nuestra localidad en esta gala. Porque él vive cada momento de nuestro pueblo y ha asistido, a pesar de estar trabajando y viviendo en otra ciudad, a numerosos actos. Con él se fundamenta mucho de lo que hemos comentado esta noche. Es de la Roda, quiere a su pueblo y a sus gentes y habita en su corazón esa llama constante de rodense. Además, es un consumado escritor pese a su juventud. Escribir significa para él mucho más que unas letras. Es como el agua que lleva al río o como el canto del pájaro en la primavera. Él materializa la inspiración y esta noche seguro que nos deleitará. Nos estamos refiriendo al periodista y escritor rodense don Pedro Manuel Villora Gallardo. Don Pedro Manuel Villora Gallardo nace en La Roda en 1968. Estudia Ciencias de la Información, igualmente realiza Filosofía en la Complutense de Madrid y Dramaturgia y Dirección de Escena en la Real Escuela Superior de Arte Dramático en Madrid. Ha publicado, entre otros textos, Bésame mucho, La misma historia, Acoso de muñeca, Por el amor de Ladis, Los niños del tren, Imperio Argentina, Sara Montiel, La gran historia del cine. Ha obtenido, entre otros premios, el Premio SIAL 2002 de Poesía, Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca, accésit del Premio Lope de Vega, Premio de Teatro Ciudad de Alcorcón, Premio de Teatro Rojas Zorrilla, primer premio del 12 Certamen de Cuentos Miguel de Cervantes. Ha estrenado, entre otras obras, La misma historia por el Centro Dramático Nacional. Cervantes tiene 25 años, 25 acciones teatrales. El ciego del Góndar. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Autores de Teatro. Ha sido nombrado Albacetense del Año. Ha dirigido La zorra ilustrada, La noche veneciana, Sopa de sobre, Lenguas de gato. Don Pedro Manuel Villora Gallardo, mantenedor de la 60ª Gala Literaria de La Roda, su pueblo, tenga la amabilidad de subir al escenario para ser el mantenedor de la 60 Gala Literaria. ¿Ahora sí? Muy bien. Vaya. Buenas noches, señoras, señores, paisanos y gentes venidas de otros lugares. Debo pediros perdón. Quisiera no defraudaros y por eso os pido que me disculpéis, pero no voy a hablar de La Roda. He asistido al menos 20 veces a la gala literaria y sé que es habitual que los mantenedores se deshagan en elogios de nuestro pueblo, nuestras costumbres, el prestigio de este acto cultural, la belleza histórica de fachadas y escudos, la monumentalidad de la Iglesia del Salvador y ese faro en medio de la tierra que es su torre, el esplendor de la adoración de Lucas Jordán, la elegante sencillez de los campos. Sé que esto es lo normal y además lo que se espera, pero yo no lo voy a hacer. Y no es porque no lo crea o no lo sienta, no. Cualquiera de vosotros que me haya visto en alguna entrevista o haya leído declaraciones mías sabrá que no solo no oculto el lugar donde he nacido, sino que me gusta recrearme en mis orígenes rodenses y manchegos. Aunque respecto de esto último ha habido quien ha bromeado, como Paco Raval, que decía que manchego no, porque cuando nací Albacete y Murcia estaban unidas y por tanto él y yo, él y nosotros, éramos medio paisanos. Y no me lo invento, porque así lo dejó escrito. Nunca está de más eso de que te llame medio paisano alguien tan simpático y que me habló con tanto agrado de las muchas veces que paraba aquí para almorzar de camino o de regreso de su tierra. Así que seamos también murcianos si con eso ganamos amigos y no hacemos daño a nadie. Pero noto que me desvío y que en lugar de deciros por qué os pido excusas, me pongo a hablar de Paco Raval, quien me regaló una bellísima entrevista que el ABC recuperó para honrarle el día de su muerte. Supongo que porque a mí,
lo que verdaderamente me gusta más de mi trabajo es escribir y hablar de los demás, y sobre todo escucharles y aprender de ellos. Pero ahora no es momento de eso, sino de intentar explicaros por qué no me siento capaz de pergeñar aquí un discurso más o menos bonito sobre la Roda, cuando habrá quien crea que ese debería ser el contenido de mi misión y que bastante bien lo sabía al aceptarla. No puedo hablar de la Roda porque soy de la Roda, porque vosotros, la gran mayoría, lo sois también. ¿Cómo os voy a decir cuánto se conoce este pueblo en mi tierra, si mi tierra es precisamente esta, la vuestra? ¿Cómo os voy a hablar de la vid y del sarmiento, de la perdiz y la liebre, de la rosa del azafrán y del camino de Fuensanta y la romería, si todo lo que sé lo sabéis también vosotros, y seguro que muchos mejor que yo? Y si aún así aprovechase esta tribuna para hacer el elogio de nuestro pueblo, ¿qué conseguiría? ¿Qué ganaría con eso? Si uno canta las alabanzas del sitio donde ha nacido, viene a cantar sus propias alabanzas. Si uno señala las maravillas que adornan su lugar de origen, es casi como pretender que esas mismas maravillas lo engalanan a él. Prefiero no incurrir en pecado de soberbia, que si por un lado es altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros, por otro lado es satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás. Que sean otros los que descubran nuestras virtudes, que nosotros ya las tenemos descubiertas y sabemos que están ahí sin necesidad de ostentarlas. Al fin y al cabo, lo propio de la tierra manchega es servir de paso a otros lugares y callar las múltiples bellezas que aquí se albergan. De ahí que el viajero que se para a conocernos se sorprenda doblemente, pues al no saber lo mucho que se estaba perdiendo, no podía ni soñar lo mucho que le esperaba y que habría de encontrar. Pero que no vaya a hablar de la Roda no significa que me vaya a callar ya. Ni debo ni quiero hacerlo, aunque sí es verdad que muchas veces, preparando estas líneas, me he preguntado si todo esto no sería un error, una equivocación cometida por alguien que al darse cuenta me llamaría para solucionarlo y ponerle remedio. Imaginaba que en cualquier momento sonaría el teléfono y una voz me diría: mira, lo hemos pensado mejor y preferimos que sea otro el que hable en la gala literaria. Tú no estás a la altura. Si alguien me hubiese hablado así, no me habría extrañado, porque a todas luces este es un honor inmerecido. En realidad, cuando supe que desde el ayuntamiento me buscaban para comentarme algo acerca de este acto, lo primero que pensé fue que sin duda querían que los pusiese en contacto con algunas de las muchas personas, ellas sí importantes de verdad, con las que he colaborado. Supuse que querrían a lo mejor la presencia de Nuria Espert, que aunque no sea escritora, sí hace discursos de vez en cuando, o antes, de Adolfo Marsillac, a quien tanto echo de menos, que sí era escritor y además planteaba sus charlas con un delicioso sentido del humor, o de Fernando Arrabal, que nos habría proporcionado una noche memorable. Pensé en ellos porque los tres han escrito prólogos para mis textos y pensé también en Ana María Matute o en Tenas Simois, puesto que con los dos he escrito sendos libros y además están muy acostumbrados a hablar en público y con gran éxito, aunque luego en privado comenten lo mucho que les cuesta y la vergüenza que pasan. Son tímidos, tal vez todos lo somos, pero ellos lo disimulan. Supuse que el ayuntamiento me iba a pedir que les facilitase la gestión con alguno de ellos o con muchos otros, incluso con María Luisa Merlo o Imperio Argentina, mujeres divertidísimas, llenas de ironías y agudezas, pero no, al parecer el elegido era yo. Sé que es un honor que agradezco al tiempo que afirmo que no lo merezco. Reconozco que me gustaría que llegase el día en que estrene una obra o publique un libro que pueda considerar digno de la Roda. Ojalá sea capaz algún día de crear algo de lo que os podáis sentir orgullosos. Ningún autor teatral, ningún escritor en su sano juicio renunciaría al placer de gustar a los suyos, de honrar a los suyos. Pero eso no se consigue con bagatelas, y yo aún no he demostrado nada. He asistido como espectador a la gala literaria en cada ocasión de los últimos 18 años, salvo en 2, y no por falta de ganas, sino por motivo de trabajo. E incluso antes, de pequeño, estuve esporádicamente en alguna.
He podido escuchar, pues, como vosotros, a muchos escritores, sobre todo poetas y profesores ensayistas, aunque también periodistas y algún narrador. Pero ninguno de este tiempo ha sido, si no me equivoco, un dramaturgo. No puede considerarse autor teatral en esencia a José Hierro, sino poeta, aunque escribiese teatro en su juventud y todavía hace cosa de 5 o 6 años preparase para la Compañía Nacional de Teatro Clásico una versión de La venganza de Tamar, de Tirso de Molina. Quien sí comenzó escribiendo teatro, aunque luego lo dejase en beneficio de la novela, fue Fernando Vizcaíno Casas. Fernando inició su carrera ganando la primera edición del Premio Calderón junto a alguien tan insospechado hoy como José Luis Sampedro, y justo 50 años antes de que lo ganase yo. Pero lamentablemente, el año de Vizcaíno Casas en la gala literaria fue uno de esos pocos en los que he estado ausente, lo cual me causa un disgusto especial, porque Fernando ha tenido conmigo el detalle de citarme en el segundo volumen de sus memorias y yo no he podido ni servirle como oyente aquí. A Pepe Hierro, antes de reencontrarlo en Madrid, lo conocí en la gala y pude transmitirle los saludos de otros escritores amigos de ambos. También en una gala conocí a Leopoldo de Luis, mucho antes de sospechar que años después su hijo, el catedrático de literatura Jorge Urrutia, y yo colaboraríamos al menos en 2 ediciones de La Noche de Más Estrella, ese homenaje a Valle Inclán, en el cual las gentes del teatro y otros entusiastas recorremos el itinerario de los protagonistas de Luces de Bohemia. Y tampoco se me podía pasar por la imaginación, porque era un crío cuando él estuvo aquí, que andando el tiempo compartiría páginas de ABC con Tico Medina. Más cercano, en cambio, está Jorge Celatruloc, quien tuvo la gentileza de escribirme y regalarme un par de libros suyos como agradecimiento a un comentario periodístico acerca de su precioso libro sobre nuestro paisano, Antonio Carrilero. Por cierto, que me consta que el propio Carrilero llevó al Centro Dramático Nacional para ver una obra mía a otro mantenedor de la gala, José Hervás, a quien sin embargo no tengo el gusto de conocer. Pero que haya podido conocer o no a quienes han pasado por aquí no quita para lo verdaderamente importante, la impresión que me causaban. Para un joven con ganas de escribir, pero sin ninguna conexión con el mundillo de la literatura, asistir a la gala literaria significaba una de las escasísimas oportunidades de escuchar en vivo y en directo y de admirar a personas que sí pertenecían a ese ambiente imaginado y casi imaginario. Personas que parecían haber conseguido algo que yo quería conseguir, y esa era una de las pocas cosas que sí tenía absolutamente claras. Y no me refiero al desvirtuado concepto de la fama, por lo demás tan efímera, sino al reconocimiento. Es decir, la certeza de que estaban haciendo algo para lo que estaban dotados y además eran felices haciéndolo y no deseaban ni necesitaban hacer otra cosa. Porque yo sabía que podías dedicarte a cualquier otro oficio y luego sentarte a escribir en tus horas libres, pero no era eso lo que quería, sino dedicarme única y exclusivamente a la escritura, como suponía que hacían todas esas personas que pasaban por aquí. Bien es verdad que aún no había descubierto el arte del teatro, del espectáculo en general, y no sospechaba que es esta una profesión en la que puedes ser escritor, pero eres bien poca cosa si solo eres escritor. Y sí, quizás sí deba hablar del teatro. Mi vocación teatral no nace en La Roda. Cuando salí del pueblo por primera vez para estudiar, todavía no sabía en qué consistía verdaderamente el teatro y desde luego no tenía el proyecto de dirigir, actuar o escribir ninguna suerte de pieza teatral. Sé que las cosas por fortuna han cambiado, pero estoy refiriéndome a un tiempo en que las pocas compañías que recalaban en La Roda lo hacían ofreciendo unas representaciones bastante virriosas de comedietas banales e insulsas. Luego he sabido que en realidad la situación general del teatro español en esos años no era mucho mejor, razón por la cual algunos jóvenes de entonces se habían lanzado a la aventura del teatro independiente, en un intento de remediar la raquítica entidad de unas carteleras ancladas en el conservadurismo más rancio. Con todo, había excepciones que puedo citar, porque además no son muchas. Aunque no la vi, me apetece recordar que pasó por La Roda el vodevil de La pálida, pálida, pálida rosa, de Miguel Romero Esteo, de quien entonces no conocía ni el nombre, y mucho menos su pertenencia a los movimientos que renovaron el teatro español. Insisto en que no lo vi, y ahora
desde mi talante de estudioso de nuestro teatro lo lamento mucho, pero me alegra saber que estuvo aquí. Sí vi en La Roda El indio quiere el Bronx, de Isaac Chocrón. Ese montaje lo hacían alumnos del laboratorio de William Layton y, por tanto, alumnos de quienes más tarde serían para mí amigos y modelos a seguir, como ese gran director que es Miguel Narros. Lo mismo podría decir de Francisco Nieva, para mí un auténtico maestro, y de quien vi en esos años una versión de Casandra de Galdós que protagonizaba Gemma Cuervo. Aunque lo cierto es que esta obra no la vi en La Roda, sino en Albacete, gracias a una excursión cultural del instituto, y cuando seguía estando muy lejos de saber que tendría el honor de que una obra mía fuese producida por la Junta de Comunidades junto a otra de Paco Nieva y una tercera de Antonio Buero Vallejo, es decir, un trío de autores castellano-manchegos en el que uno sale clara e injustamente beneficiado gracias al prestigio de los otros dos. Pero ya digo que Casandra no vino a La Roda y la verdad es que tampoco me causó ninguna sensación especial. Más me gustó un ejemplo de teatro gestual en el que ahora y en mi recuerdo creo descubrir algunas reminiscencias del teatro antropológico, pero de cuyo nombre desgraciadamente no consigo acordarme, por lo que agradeceré cualquier referencia que me puedan dar. Finalmente, las otras dos obras que sí pude ver en La Roda y que por suerte son dos genialidades, cada una de las cuales bastaría para justificar el más que merecido respeto de que gozan sus autores, son Un marido de ida y vuelta, de Enrique Jardiel Poncela, y La muerte de un viajante, de Arthur Miller. Las dos obras se representaron aquí, en el Gran Cinema, y en sendos montajes que entonces, por supuesto, no podía apreciar en lo que valían, pero que ahora sé que eran trabajos excelentes. La muerte de un viajante había sido dirigida por José Tamayo, quien ya en 1952 dirigiese el primer estreno de esta obra en España. Decorado y vestuario pertenecían a dos ganadores del Oscar de Hollywood, Gil Parrondo e Yvonne Blake. La música era la original de Alex North, interpretada aquí por el ahora presidente de la Sociedad General de Autores, Teddy Bautista. En una labor secundaria y desconocida para el público, jefe de eléctricos, estaba Francisco Leal, que ahora es el director técnico del Festival de Almagro, el mejor festival de teatro que hay en España y que encima lo tenemos en La Mancha. Entre los intérpretes sobresalía un José Luis López Vázquez, todavía en posesión de todas sus facultades interpretativas y ambicioso y ejemplar como actor. José Luis ya no se acuerda, y me lo ha confesado con toda naturalidad, como hay que reconocer las cosas, ahora que coincidimos mucho y hasta hemos presentado algún libro juntos. Pero al terminar aquella función, que me había dejado asombrado, sentí la necesidad de hablar con él y agradecérselo. Y no solo yo, porque un grupo de compañeros del instituto nos metimos detrás del escenario y nos acercamos a él. Y recuerdo que estaba tan sobrecogido por ese drama intensísimo y por su interpretación que solo supe preguntarle: ¿y qué se le dice a alguien como usted? Nada, me respondió, si no hace falta decir nada especial, si te ha gustado ya es bastante. El caso es que, aunque aún tardaríamos en conocernos de verdad, la primera vez que hablé con López Vázquez fue aquí, en La Roda. Decía que la otra obra que vi en el Gran Cinema fue Un marido de ida y vuelta, de Jardiel Poncela. Había en aquel montaje personas que después he tratado, como la directora Mara Recatero, el ayudante Pedro Larrañaga y sobre todo el escenógrafo Tony Cortés, el mismo que creó los espacios de películas como El Pisito o Campanadas a medianoche de Orson Welles. Pero especialmente quiero citar de Un marido de ida y vuelta a su protagonista, Jesús Puente. Tal vez haya quien piense que es una tontería lo que voy a decir, pero para mí es importante. La primera vez que recibí un telegrama agradeciéndome el texto de una entrevista que le había hecho y que al parecer le había gustado, fue Jesús Puente quien me lo envió. Detalles como este hablan de la elegancia y buen hacer de las personas. Son detalles de los que no se olvidan y, aparte, indican claramente que no hace falta ser maleducado ni desagradable para triunfar en el espectáculo. Esto es, en esencia, todo lo que me reportó La Roda en materia teatral durante mi infancia y juventud. Parece mucho, pero la verdad es que no lo es. Por eso siempre he lamentado no haber nacido décadas antes y haber vivido ese momento de gran afición teatral que hubo en La Roda. Sí, me habría gustado conocer ese tiempo y esas gentes que nuestro paisano Juan Martínez recordaba con versos como estos. Y es que en nuestro pueblo hubo algunos aficionados que hubiesen sido famosos de haberse a ello dedicado, como Cano y Miguelito, y Carbonell en Repica,
Cayo, Toro y Mentirola y Fede, el de la botica. Andrés García de Sorozábal fue el cantante favorito y el rodense se encumbró cantando Don Manolito. Y también Miguel Ramírez, que vino al mundo en la roda, con la sirgu de galán, corrió la América toda. Por supuesto, Fede, el de la botica, como decía Juan, es un hombre mucho más joven que, como yo, tampoco ha podido conocer esos tiempos de Pablo Sorozábal o Margarita Sirgu a los que se cita en este poema. Los días de teatro rodense a los que me refiero son aquellos que tantas veces he escuchado a mis padres, a sus amigos y a otras personas mayores que ellos. Esos días del Teatro Cervantes que jamás he visto abierto, a pesar de que cuando era pequeño muchas veces pasaba por delante a ver si por casualidad alguien abría sus puertas y descubría el mundo mágico que se hallaría dentro. He oído hablar tantas veces de comedias y zarzuelas en las que todos hacían de todo, cosían, preparaban trajes, levantaban decorados, cantaban, bailaban, reían. Imagino esos días frenéticos y estresantes de los últimos ensayos, cuando parece que todo va mal, que nada va a salir bien, que el estreno va a ser un desastre y hasta el último apuntador va a hacer el ridículo, y de repente no se sabe qué pasa, que comienza la función y el público se ríe y se pasa de una escena a otra y el público sigue riendo o sufriendo si es un drama, y como sin esperarlo llega el final, se apagan las luces y toda la sala se llena de aplausos. En mi imaginación tuvo que haber un maravilloso teatro en la Roda hecho por los propios rodenses, como sin duda hubo grandes compañías que representaron aquí. Por eso, ¿cuál no sería mi sorpresa, mi gozosa sorpresa, cuando abro el facsímil del libro de las fiestas de primavera de 1947, recientemente distribuido, y descubro unos comentarios sobre el público de la Roda que hacen Manuel Alares y Josita Hernán, quien, como ya sabrán, ha sido hasta su muerte una de las amigas más íntimas de Imperio Argentina. Qué rabia no haber visto a Josita Hernán y Antonio Casal en el escenario del Cervantes. Qué rabia no haber formado parte de quienes hicieron teatro aquí en esos tiempos en los que el teatro no era algo tan raro o siquiera tan escaso. Estoy deseando leer la historia del teatro en la Roda contada por alguno de esos historiadores de nuestra cultura popular que tanto están haciendo por revivir etapas e impedir que nuestro pasado, aquello que nos identifique y donde hemos surgido, se pierda en el olvido. Y me refiero, claro está, a personas como Antonio Morales o Adolfo Martínez, cuyos trabajos en los libros de fiestas o en Plaza Mayor son de tanta utilidad. Espero que alguno de ellos, o cualquier otro que guste de estas cosas, me haga ver el proceso por el cual el teatro fue, no sé si perdiéndose, pero sí ocupando un lugar secundario. Afortunadamente, la relegación de la energía teatral no significó que la vida cultural en la Roda desapareciese, ni mucho menos. Lo que el teatro no ha sido en la Roda, lo han sido la literatura y la música. Aunque aquí creo que debo hacer un inciso. La Roda ha sido muy importante para el teatro español, bastante más de lo que muchos de ustedes puedan imaginar. Cada vez que un estudiante de teatro quiere iniciarse en el verso, cada vez que alguien quiere prepararse para interpretar a nuestros clásicos, recurre a un libro de un rodense. Todos los estudiantes de teatro manejan un manual titulado Métrica Española, escrito por un paisano nuestro llamado Tomás Navarro Tomás. Y ya que ha salido a colación, recordemos que Tomás Navarro Tomás, bajo el sobrenombre de Tomás Doble, es uno de los protagonistas de una obra teatral de José Bergamín titulada Los Filólogos. Aunque para aquellos que no la conozcan, debo decirles que está bastante lejos de ser un homenaje a los profesionales de la filología y, por tanto, tampoco deja muy bien a Navarro Tomás. Pero estaba diciendo que en la Roda ha habido sobre todo presencia de la poesía y la música y, por supuesto, sería injusto y olvidadizo si no añadiese la pintura. Y es frecuente que en nuestro pueblo se relacionen estas diversas artes. Así, es fácil encontrar poemas dedicados a pintores o, por ejemplo, a la banda de música, como esos versos de Juan Martínez en los que habla de su renovación constante. Y nueva savia la banda da prestigio y alegría, como hoy lo demostrara la joven Carmen María, y nuestra santa patrona, junto con Santa Cecilia, dan salud y larga vida a esta musical familia. He citado 2 veces a Juan, a Juanete, y comprenderéis que no es casual. En 60 años de fiestas, de galas, esta es la primera vez a la que Juan no ha podido asistir. Si alguna vez anterior faltó, que no lo sé, seguro que no sería por gusto, pero ahora es por necesidad y por fatalidad.
Cuesta imaginar una gala literaria y unas fiestas mayores sin la presencia de Juan Martínez Martínez, Juanete Sorolla. En realidad, cuesta imaginar cualquier acto rodense sin él. De poquísimas personas, y tal vez de nadie, se puede decir que haya desplegado semejante actividad, tanto entusiasmo, tanto ardor y tanta jovialidad a la hora de hacer las cosas, y lo que no es menos importante, a la hora de celebrarlas. Desde siempre lo recuerdo simpatiquísimo. Cada vez que llevaba a alguno de mis profesores del instituto a su museo, los recibía como el mejor de los anfitriones. Conseguía en esas pocas horas sacar a estas personas de la realidad cotidiana e introducirlos en un mundo hecho de recuerdos y hallazgos. Cada jarro tenía una historia, cada documento remitía a un suceso memorable, cada libro conservaba la huella de las manos que lo habían hojeado. ¿Y qué decir de su generosidad? No ya tan solo por el hecho de invitar a estos visitantes a un vaso de buen vino, con lo cual el Museo de Antonio Martínez se convertía en uno de los pocos en los que no solo no tenías que pagar para entrar, sino que además salías de él agasajado, cuanto por su interés por sacar a relucir antes los méritos ajenos que los suyos propios. Cuando nos veíamos, nunca me hablaba de él, sino que me preguntaba por mi carrera y la gente que había conocido, o me contaba anécdotas de cuando mi tío Juan Fernández, Juanito, a quien él adoraba, comenzaba a demostrar talento como dibujante. Y sobre todo, me hablaba de su hermano Antonio, despertando mi curiosidad por aquellas personas que crearon estas fiestas y a quienes, lógicamente, no he podido conocer. Juanete celebraba los éxitos de los demás como si fuesen también suyos, con el mismo gozo, y era un gusto verle sacar su libreta o un folio y escucharle alguno de esos poemas de pan y melón, como él los llamaba restándose importancia, pero en los que hay una cercanía, un calor y sobre todo una ternura que muchísimos escritores jamás alcanzan. En ese libro encantador y precioso que es su antología poética, hay poemas francos, sinceros y divertidos, en los que Juan pasa revista a buena parte de la vida social, cultural y religiosa de la Roda. Todos son dignos, pero hay uno que a mí me gusta en especial. Primero, porque su título remite directamente a una obra de teatro, una comedia de enredo y picardías licenciosas y nocturnas escrita por Shakespeare. Y segundo, y más importante, porque recupera para nosotros el recuerdo de un mundo diferente, más sencillo, y de una gente que sabía ser feliz a pesar de todas las adversidades. Ese poema, escrito por Juan Martínez en julio del año 1951, total, ayer, se titula Aventuras y desventuras de una noche de verano. Cuenta cómo él y sus amigos pasaron unas horas en la cárcel por error y termina así. Y así la gente sabrá que de la cuadrilla toda jamás ninguno atentó a las cosas de la Roda. Seguro que Juanete jamás atentó contra nada de la Roda, bien al contrario. Por eso he querido recordarlo este año, que es el primero en que no estará aquí. Sé que le habría gustado estar en este acto acompañándonos, y lo mismo que él, más amigos que ya no lo podrán hacer. Como es importante para mí, me permitiréis que recuerde a mi tío Juan López, fallecido hace apenas 10 días. He admirado mucho a mi tío porque él, que como tantos otros conoció un tiempo difícil en el que estudiar no era una prioridad, cuando se acercó a la jubilación se negó a perder sus ilusiones y se matriculó en la Facultad de Filosofía. Mi tío Juan venía cada verano y comentaba conmigo los libros que había leído, favorecía mis inquietudes literarias y me estimulaba y animaba a intentar algo tan difícil como vivir de las letras y para las letras. Me falta mi abuelo Manuel, que me recitaba a Lorca y a Miguel Hernández y que componía él también a su manera versos populares y sencillos. Me faltan mis abuelos Pedro y Obdulia, que me enseñaron cosas tan manchegas como la firmeza y la socarronería. Pero me falta también, nos falta a todos, alguien a quien no he conocido y ya nunca conoceré. Un coche bomba y unos hombres oscuros han traído el dolor a una familia rodense y nos han matado un poco a todos nosotros. Son estos días raros, días de fiesta sí, y días de tristeza. Dice la Biblia que hay un tiempo para la risa y un tiempo para el llanto, pero esta es una época confusa en la que todo anda mezclado y uno ya no sabe qué hacer, por dónde ir, ni a qué atenerse. Por eso quiero terminar recordando otro poema de Juanete Sorolla, pero esta vez no un par de versos, sino un poema entero de los que escribió en su vejez. Tengo la firme convicción de que no podemos avanzar
de que no podemos progresar ni caminar hacia adelante si no escuchamos previamente la voz de nuestros mayores, sus experiencias, sus consejos. Todo lo que vivimos antes lo han vivido ellos, y cuando ellos fueron jóvenes hubo a su vez otros predecesores de los que ellos pudieron aprender. La novedad se forja sobre la tradición. El futuro tiene sus raíces dentro del pasado. Como decía el príncipe Salina del Gatopardo, como decían sus dos autores, Lampedusa y Visconti, es necesario que todo cambie para que todo siga igual. Voy a acabar esta intervención con unas palabras de Juan, un poema titulado Añoranzas, donde nos hablas de fiestas de hoy y fiestas de ayer, pero el ayer al que Juan se refiere es un ayer cercano. Decía antes que todo se repite aunque no lo parezca, y lo cierto es que Juan, de haber querido, podía haberse remontado a 2600 años antes. Celebramos unas fiestas bajo una advocación religiosa, pero sabiendo que en su trasfondo están los festejos agrarios por el descanso llegado, el fin de la cosecha. En fiestas como estas de ahora, pero de hace ya casi 26 siglos, nació el teatro. Apareció cuando de los ritos en los que se honraba a los dioses se pasó a pedir la salvación de la ciudad, de los ciudadanos. De actos como esta mismísima gala literaria nació el teatro en Grecia, origen del teatro tal y como lo concebimos hoy en Occidente. Esos ritos comenzaban con una procesión. Seguían unas escenas en las que se daba cabida a los poetas épicos y a los líricos, y terminaban con una danza. Cuando esas escenas comenzaron a repetirse, sus oficiantes pasaron a ser actores. Cuando empezaron a crecer, englobaron las procesiones y las danzas y dieron lugar a los coros de la tragedia griega. Así, de las celebraciones agrarias nació el teatro. Y si digo que esta gala literaria podría ser una de esas celebraciones, no lo digo por decir. ¿Acaso no comenzamos con una procesión, la de autoridades y damas, atravesando el paseo y el parque? ¿Acaso no seguimos con una escena donde se une la lírica de los poetas premiados con la épica o narración del mantenedor? ¿Y acaso, por último, no terminamos todos con una danza en medio de la pista? Me equivoqué al decir que en la Roda se había ido perdiendo el teatro, cuando en realidad llevamos 60 años recreando sus orígenes. Cuando a veces se critica la misma existencia de esta gala literaria, convendría recordar que este, y no otro, era el culmen de las fiestas agrarias, de ese periodo de suspensión de la vida. Vamos a parar aquí rápidamente, hacemos un cambio de cinta y terminamos ya con la intervención de Pedro Manuel Villera. Unos segundos y entramos ahora mismo. Maravilla, porque es de la miliaria casi hasta la alcantarilla. Y aunque aquellas ferias eran de piñones y buñuelos, los que éramos muchachotes ahora ya somos abuelos y sentimos no tener los 15 o 18 abriles, con la mecha siempre ardiendo como los viejos candiles, que a esa edad tienes los pies ligeros y vas volando, ahora como una tortuga y las patas arrastrando. Y yo con gran gozo veo la juventud disfrutar lo que nos hace a los viejos tiempo pasado añorar. Un carro con una cuba solo en las ferias regaba, que cáscaras de piñones enseguida la alfombraban. Con pelotas del tío Paco, que a perra gorda costaban, en el culo a las muchachas golpetitos se les daba. Unos buñuelos riquísimos de reverte o de luquillas y de casi palmo y medio costaban una perrilla. El corral de Patacorcho tuvo corridas muy buenas y a la noche con la banda se hacían grandes verbenas. Unos pasteles grandísimos a 3 perrillas costaban y un merengue a perra gorda, pero nunca los cazabas. Como Lamberto y Peñita, muy pocos coches tenían, y ahora en la Roda 2 coches tienen la gran mayoría. La María Antonia de Julio, que tuvo carnicería, la corada de cordero 7 perrillas valían. En toda la feria, si acaso te gastabas un durete, porque había que dejar algo para la feria de Albacete. El viaje 14 reales en el corto o en el mixto, y el que iba con 5 duros se iba dando mucho pisto. Y ahora la feria ha cambiado en nuestra querida Roda, que todo el que viene a ella de sus festejos se emboba, porque hemos tenido toros con cartel de 3 primeras, con el Litri, con Ubrique y con Vicente Barrera, su certamen literario y desfile de carrozas, el que un inmenso gentío con gran simpatía goza, con grandes exposiciones de fotografía y pintura, en arte ha puesto a la Roda a elevadísima altura. Y nuestro paseo ferial de atracción y tenderetes te ha dado la sensación que estabas en Albacete. Así que a celebrar bien nuestra gran feria anual, que mañana se remata con la gran traca final. Esa traca pone punto final a esta charla
en la que solo me queda pediros perdón otra vez, pero ahora no como al principio, no por no haber hablado de la Roda, sino porque en el fondo no he hablado de otra cosa. Gracias. Y aquí se produce uno de los momentos que no recordamos, al menos quien les habla, porque la gente se puso en pie y el discurso gustó muchísimo, sobre todo esa parte final, esa alusión a Juan Martínez, Juanete. Muchísimas gracias y felicidades a don Pedro Manuel Villera Gallardo por su argumentación, por su grandísima argumentación en esta mediación que ha tenido en la 60ª Gala Literaria de la Roda, de su pueblo. Gracias en nombre de su pueblo y en nombre de sus gentes por esas gratas palabras que ha tenido esta noche. A continuación, como es tradición, escucharemos el himno de la Roda, letra de don Alfredo Atienza y música de don Arturo Alarcón, interpretado por la Banda Municipal de Música dirigida por don Ángel García Berlanga y acompañada por la voz del barítono rodense don Benjamín Martínez Guijarro, invitando a todos los asistentes a cantarlo juntos.
llega el turno en entrevistas de nuestro mantenedor de la gala literaria, Pedro Manuel Villora, que ha sabido, por supuesto, meterse al auditorio en esta noche, en la pista municipal, en el bolsillo, a pesar de que él, por aquello de ser rodense, no venía a hablar de las bonanzas de la Roda. Pedro Manuel Villora, buenas noches. Buenas noches. Eso desde luego tiene que ser pues un truco que manejan muy bien la gente que está unida a la literatura, porque en principio no se iba a hablar de la Roda, pero no sabemos de qué forma se ha dado totalmente la vuelta al discurso, ¿no? Sí, pues no sé si es un recurso. Ten en cuenta que yo no estoy nada acostumbrado a hablar en público, jamás. Yo lo que hago es escribir y enviar mis artículos o mis libros o lo que sea, pero nunca me pongo delante de un auditorio. Para mí esta es una vez muy rara, es algo muy escaso el que yo me ponga ahí, y no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo empezar. Entonces todo lo que ha salido no es que estuviese preparado, ha sido natural, conforme lo iba pensando lo iba escribiendo, no tenía ninguna estrategia, ningún nada, simplemente porque no tengo costumbre ni experiencia. O sea, lo que ha salido ha sido de corazón. Con lo cual todavía es más hermoso, ¿no? Para mí sí, la verdad es que yo mismo me he emocionado cuando lo estaba leyendo, cuando he estado recordando a gente que ya no está, no sé, mi tío, mis abuelos, la niña que acaba de morir, Juanete. Todo eso para mí es emocionante y era muy emocionante pensar que estaba hablando ante mucha gente que no me conoce, con la que nunca he hablado, pero que sin embargo compartimos algo que nos hace únicos, y es que somos rodenses. Es decir, tenemos una afiliación, tenemos algo que nos relaciona a pesar de que jamás hayamos hablado los unos con los otros. Y bueno, la sensación del origen compartido, del origen común, es algo que para mí es muy importante. Pedro, has hecho referencia, como nos has comentado, a personas que ya no están entre nosotros. Un recuerdo para Silvia Martínez Santiago, la niña asesinada por ETA, y también para Juan Martínez, que ha estado en varias ocasiones durante el discurso de mantenedor, ¿no? Sí, bueno, primero lo he citado solamente de pasada, había un par de versos suyos que me venían bien, pero yo lo que quería era hablar de Juan Martínez, porque Juan, sé que ha sido una persona fundamental para lo que ha sido no solo la gala literaria a lo largo de sus 60 años de historia, sino para la vida cultural de nuestro pueblo. Yo es que no recuerdo nada en lo que Juan no haya estado presente, y además aupando, jaleando, siendo el primero en aplaudir, siendo el primero en expresar su entusiasmo. A mí me parece que personas como Juan Martínez pues son un modelo para los demás, son gente en las que tenemos que fijarnos, porque nos han dado muchísimo de ellos.